Hola, buenos días. Nuestros nombres son Brian Chávez y su servidor Edwin Rojas. Y en este video hablaremos de la definición de administración pública, sus características, entre otros temas más. Abordaremos temas como actividades funcionales y actividades institucionales. Además, hablaremos de los temas administrativos y públicos. A continuación, mi compañero comenzará a hablar sobre los temas iniciales. Para comenzar, hay que mencionar que la administración pública se caracteriza por cualidades propias del Estado. Esta administración, en principio, es una cualidad del Estado y solo puede ser explicada mediante el Estado. Dicha afirmación es adjudicable a todas las organizaciones de dominación que han ocurrido en la historia de la humanidad. Sin embargo, en nuestro caso, es suficiente con apegarse al Estado como lo llamó el conocido diplomático Nicolás Maquiavelo hace mucho tiempo atrás. El pensamiento de este diplomático decía lo siguiente: los estados y soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados. Por otra parte, la particularidad de esta característica del Estado es el movimiento, por lo que la administración pública es la actividad del Estado, como se ve a lo extenso del pensamiento administrativo. Esta idea de administración pública ha sido increíblemente concebida en el tiempo, inclusive en el espacio. En Alemania, Karl Marx se refirió a la actividad organizadora del Estado y Lorenz von Stein a la actividad del Estado, en tanto que en los Estados Unidos, Woodrow Wilson distinguía sobre el gobierno en acción, Luther Gulick sobre el trabajo del gobierno y Marshall Dimmock al Estado como constructor. También la administración pública está caracterizada por actividades estatales, se dirige a la sociedad y juega un protagonismo importante en la continuidad y desarrollo de la sociedad. En consecuencia, la administración tiene su origen, su legitimidad y su justificación en la prolongación y el desarrollo de la sociedad. Las actividades estatales involucran una variedad de expresiones, lo que dificulta que el Estado se defina a través de su comportamiento. Max Weber se centró en este dilema, eligiendo conceptualizar el Estado no en términos de la función o propósito del Estado, sino en términos de su medio específico, la fuerza territorialmente monopolizada. No obstante, a pesar de estas imposibilidades, la administración pública cuestiona este inconveniente y encuentra su definición reagrupando las acciones originales y primordiales que rinde el Estado para proporcionar persistencia y desarrollo a la sociedad. Tomando como fundamento los argumentos anteriores, podemos expresar que la administración pública es la actividad del Estado que tiene como objetivo elaborar las circunstancias que promueven la continuidad de la sociedad y brindar las capacidades del desarrollo de los elementos que la constituyen. En este ámbito existen dos tipos de componentes constitutivos de la sociedad: los colectivos y los individuales. En la sociedad moderna, estos dos elementos deben fortalecerse al mismo tiempo para incentivar su continuidad y promover su prosperidad. Incluso esto ya lo habíamos mencionado, la administración pública persiste únicamente en términos de sociedad, por lo que es oportuno reflexionar el siguiente pensamiento de Charles Bonny. El pensamiento dice lo siguiente: ¿qué no debe esperarse de la administración? Por sus cuidados y vigilancia se aseguran los derechos comunes y personales. La tranquilidad reina en las familias y la paz entre los ciudadanos. Las propiedades están preservadas de la violencia o de la astucia. La fuerza pública contribuye al mantenimiento del orden. La industria nacional se aumenta con la industria particular. Se sostiene el espíritu blanco. El hombre puede gozar en seguridad de cuanto ama y posee. Los individuos se ilustran recíprocamente y todos disfrutan de aquella seguridad que aumenta a la existencia y de la felicidad, objeto de sus deseos y trabajos. No está de más mencionar que el Estado es una agrupación de dominación impredecible y voluntaria. Esta paradoja comienza en un punto de equilibrio en el cual la dominación y el consentimiento coinciden y contribuyen al desarrollo de la sociedad, cuya sostenibilidad de la sociedad se fundamenta en la vida civil. Incluso Thomas Hobbes elogia a las personas por establecerse en la sociedad por temor a la muerte violenta, lo que provocaba que renunciaran a algo de libertad. Sin embargo, los seres humanos tienen sus expectativas mucho más altas
que a solo estar seguro de la intimidación violenta de portadores privados, que detentan fuerza y aspiran a que la vida asociada contribuya a su convivencia y comodidad. Hobbes igualmente mencionaba que la agrupación del Estado obedeció al carácter del hombre como animal político, pero más aún al amor de los hombres a sí mismos. Dado que el Estado se compone principalmente de la autoestima más que del amor de una persona por sus compatriotas, la utilidad es la motivación más poderosa para su alianza en una sociedad política. Entre las personas, la continuidad del Estado se trata más de obedecer al miedo que del amor que inspiran, aunque las alianzas políticas no solo están bloqueadas por la imposición, sino de igual manera se debe a la capacidad de persuasión necesaria para estimular el apoyo mutuo. Así que, fundamentalmente, la administración pública es la capacidad del Estado para producir este tipo de utilidad. Desde el siglo XVIII se considera que esta capacidad promueve el desarrollo social, y esta capacidad proporciona un doble significado de administración pública. De un lado, es una actividad que tiene como objetivo aumentar el poder del Estado y maximizar su poder interno. Con esto nos referimos a que lo hace más imponente y constituye la capacidad de generar poder. Y por otro lado, la administración pública es una actividad ligada a la vida. Se desarrolla a través del orden, la seguridad y la supervivencia, es decir, promueve la convivencia de civilizaciones e incluye la capacidad de producir una civilización. Tomando como base lo precedente, podemos concretar a la administración pública con este otro pensamiento de Bonin. La administración pública, es decir, la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto de la persona, de los bienes y de las acciones del ciudadano como miembro del Estado, y de su persona, sus bienes y sus acciones como incumbiendo al orden público. Evidentemente, los estados que tienen más poder son, en efecto, los que se administran de una mejor manera. Por lo tanto, la ponderación comercial de esos países es beneficiosa, sus finanzas son buenas y su capacidad de producción es suficiente para mantener a los residentes del país. Pero primero, es fuerte porque su administración pública puede nutrir y educar a los habitantes, darles salud y ayuda, y principalmente brindarles lo que sea esencial para promover la convivencia civilizada de un modo eficaz. Hasta ahora hemos determinado a la administración pública como la actividad organizadora del Estado en la sociedad. Por consiguiente, debemos de ahora definir concretamente al Estado. El Estado es una categoría histórica única que se diferencia de otras formas de gobierno políticas anteriores a él. Esto se debe a su representación externa, es decir, la forma y la delimitación de un Estado con otros Estados, y la transformación de su existencia interna, formando así esta categoría histórica. Esto está relacionado con el tamaño, la estructura y las conexiones organizativas del país y también a la composición social del Estado. Aunque la singularidad histórica de los estados modernos tiene una serie de cualidades o características que lo distinguen de sus anteriores formas de gobernanza, debido a que la integración de los factores políticos, económicos, sociales y jurídicas, es decir, con una naturaleza multifacética. Estas características generalmente se agrupan y designan de una manera que enfatiza a algunos aspectos prominentes de los estados modernos, y se puede optar por personalizarlos como estados soberanos, estados nacionales o estados de derecho, aunque el estado de derecho no se respalda solo en un fenómeno histórico específico, sino en un conjunto de características que determinan el estado moderno de manera única. En muchos estados la ley ya está en vigor, pero en el estado de derecho la ley tiene características distintivas. El estado de derecho externa una configuración individualista, porque protege los derechos objetivos de los ciudadanos y los reclamos legales subjetivos al mismo tiempo. Le preocupa la vida pública y la vida privada. Se preocupa de igual manera por los ciudadanos y por los individuos. A continuación, yo les hablaré sobre las actividades funcionales y actividades institucionales. Hemos argumentado que la administración pública es la actividad del Estado. En términos generales, dicha actividad se puede clasificar en dos tipos principales: actividades funcionales y actividades institucionales. Las actividades funcionales son aquellas cuya finalidad es dirigir la ejecución de la obra que es objeto vital de la administración pública, mientras que las actividades institucionales son aquellas cuyo objeto es el mantenimiento y funcionamiento de la administración pública.
Las actividades funcionales abarcan un espacio de infinita diversidad, una serie de actos estatales de una gama tan variada como los poderes estatales a lo largo de la historia. Max Weber había advertido que no habría prácticamente ninguna tarea que no tuviera nada que ver con el Estado, pero que al mismo tiempo era vista repetidamente con su monopolio. Esto es cierto, pero desde el siglo XVIII se evidencia que el Estado ha monopolizado las actividades funcionales inherentes a él, como las relaciones exteriores, defensa, finanzas, justicia e interiores. Las actividades institucionales, por su parte, son actividades que se ocupan de pautas específicas, la seguridad y mantenimiento de la instalación física, la contratación y gestión de personal, así como la contabilidad y la gestión. Todas estas actividades, que son de carácter esencial, se diferencian significativamente de las actividades funcionales, no solo en relación con el aula, sino también porque se realizan no con un fin del mismo, sino como un medio para alcanzar los objetivos que se pretenden. En el siglo XVIII, lo administrativo se confundió con otros asuntos gubernamentales, como justicia, economía, finanzas y asuntos políticos en general. Por lo tanto, cada organización gubernamental tenía un carácter multifuncional y al mismo tiempo realizaba actividades administrativas, jurisdiccionales y financieras. Quizás es el precedente más temprano para la personificación de una entidad administrativa propiamente dicha es la Secretaría de la Oficina de España, establecida en 1621 para la solución de preguntas y manejo de documentos. En el transcurso del siglo XIX, la policía se transformó en administración pública, y así la cuestión administrativa comenzó a desarrollarse dentro de los asuntos de gobierno, como explicó un pensador. En consecuencia, la administración de los servicios públicos se realiza con regularidad. Estos servicios determinan la cuestión administrativa. Los servicios públicos que determinan la cuestión administrativa corresponden a diferentes necesidades colectivas o sociales. Por otra parte, les hablaré sobre lo público. Los asuntos administrativos del Estado tienen un carácter intrínsecamente público, debido al carácter social de las funciones que desempeñan. La administración pública tiene sus raíces en la sociedad y está, por así decirlo, llena de carácter social. Esta es la razón por la que el ordenamiento jurídico no establece una sociedad ni una administración pública, sino que solo establece su organización. Dado que la administración pública debe su vida al proceso social, tales leyes solo le dan un ímpetu vital en una determinada dirección. Con base en estas ideas, Carlos Juan Bonín estableció desde principios del siglo XIX los principios de la administración pública, los cuales son: número 1, que la administración nació con la asociación o comunidad. Número 2, que la conservación de esta es el principio de la administración. Número 3, que la administración es el gobierno de la comunidad. Número 4, que la acción social es su carácter y su atribución la ejecución de leyes de interés general. Por lo tanto, más que una técnica y una administración eficiente, la administración pública se preocupa principalmente por los problemas de la sociedad. La unión de voluntades para solucionar un problema común es lo que define los cimientos de la administración pública. Esto no es un sinfín en sí mismo, sino un instrumento de gobierno y un servidor de la comunidad. La administración pública está vinculada a problemas sociales y económicos específicos como la salud, las obras públicas, la planificación territorial y a todos aquellos sectores relacionados con las actividades gubernamentales. Bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado.